13ª edición de las jornadas de la Asociación Informática del Uruguay. Con ustedes el señor Mateo Martínez, especialista en seguridad de la información de la empresa MAFE. Gracias a todos. Chao. Usa los otros. Bien, funciona. Funcionan los dos. Sí, para arriba, los dos. ¿Se escucha bien? Bueno, mi nombre es Mateo Martínez, trabajo en Intel Security. En realidad la empresa se llama McAfee y fue adquirida por Intel en el año 2011 y estamos en proceso de transición de la marca. Trabajo en un área de consultoría en seguridad. Hacemos más que nada tareas de ethical hacking, asesoría, temas de seguridad, pero que son también entrenamientos en seguridad, técnicas de hacking para asesorarse, para trabajar, evaluar los posibles ataques que pueden venir del exterior. Sí, se escucha mucho. Ahí, mejor. Y bueno, también todo lo que es temas de forense, análisis de malware, etc. Y un poco la charla de hoy viene por ese lado. Temas de cómo analizar, cómo hacer técnicas de forense digital, vamos a ver un poco las técnicas que se utilizan, vamos a ver algunas de las herramientas en el laboratorio. Entonces la idea es poder entender cómo vamos a responder a un incidente frente a un ataque, bien, frente a un ataque en particular vamos a ver técnicas de malware, pero podría ser una técnica de hacking, bien, y a partir de ahí empezar a ver un proceso, empezar a hablar un poco de qué formalidades deberíamos tener, qué metodologías empezar a definir, implementar para responder a este tipo de incidentes. Así que bueno, vamos a tratar de en 45 minutos resumir este tema que es bastante amplio, que cuando damos un entrenamiento son más de 40 horas de entrenamiento, ¿no? Para poder empezar a hablar del tema, pero vamos a tratar de resumir esto rápidamente para al menos llevarse algún concepto y alguna herramienta que puedan probar y ya empezar a implementar cuando haya que hacer este tipo de actividades. Entonces, esto de malware y demás es algo que lo vemos repitiendo, cada vez lo vemos más a menudo, ¿no? Y el antivirus ya pasó a ser algo que bueno, se ha implementado en las organizaciones, en los celulares también, hoy hay gratuitos muy buenos. Pero, ¿cuál es la tendencia? ¿Por qué existe este malware? Entonces, para eso primero definamos qué es el malware, ¿no? Es una pieza de software malicioso, ¿no? Que va a hacer algún tipo de daño. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a generar protecciones, ¿bien? Pero en las primeras etapas de que un malware entra en una organización, ¿bien? Tal vez sea algo nuevo, tal vez no haya una firma de antivirus, tal vez no haya algo para controlar ese ataque, con lo cual se necesita un equipo de respuesta anti-incidente que pueda analizar este tipo de actividades maliciosas. Una opción es sí, tomar ese archivo, enviarlo a la marca de antivirus, bien, para que lo vea el laboratorio, pero bueno, ya dependemos del tiempo de respuesta que tenga este laboratorio en darnos esa firma para protegernos. Y tampoco sabemos exactamente el daño en nuestra organización, con lo cual es interesante empezar a desarrollar estas técnicas, ¿no? De respuesta ante incidentes y en particular para analizar el malware, al menos en esas primeras instancias, ¿bien? Y poder entender cuál fue el daño potencial que se generó. Bueno, ¿y el malware hacia dónde va? Va por un lado hacia donde va el negocio, ¿no? O sea, si los ambientes van en entornos Windows, se genera malware para Windows. Si vamos para ambientes Mac, se van a generar piezas para Mac. Si vamos para el mundo Android, mundo iOS, en los celulares, en tabletas, etc. Y bueno, el malware, la tendencia ahora va hacia Android, más que nada, ¿no? Es donde hay más cantidad de piezas hoy que se generan en forma mensual. Esta gráfica siempre es una tendencia hasta el 2013 de crecimiento del malware, ¿bien? Del tiempo. Entonces, finalmente igual, más allá de todas estas técnicas, ¿bien? De hacking, de piezas de malware, de todos los temas que pueden atacar a nuestros sistemas, a nuestra infraestructura y demás, pero ¿cuál es el problema final, ¿no? ¿Cuál es el mayor factor de infección que hablamos a nivel de sistemas? Y aparece esto de PBK, que básicamente en realidad es nosotros, ¿no? Los humanos. Finalmente el vector más fácil para infectar son las personas, ¿bien? Que nos dan un pendrive y lo conectamos, ¿bien? Yo ahora lo voy a hacer en esta máquina, me dan un pendrive para el presentador, un pendrive para pasarles la diapositiva. Y bueno, si no hay un control ahí que verifique lo que está pasando, ya está, se puede contaminar el equipo, alguien podría estar teniendo acceso a mi equipo y moviéndome ahora el cursor mientras doy la presentación y tirar abajo de la presentación. Bien, entonces, muchas veces nos descuidamos por un tema de confianza, ¿no? Entonces, y ahí entra en juego puesto lo que se habla del tema de ingeniería social, ¿bien? Donde hay unas técnicas estudiadas, ¿no? Que se entrenan, de que a las personas en general les gusta ayudar, eso es lo primero que queremos hacer.
Bien. Si me piden que les pase la presentación para subirla después al sitio web de la GIA, yo quiero ayudar, le voy a dar, sí, deme su pendrive y la copiamos así, y así en general. Y después no nos gusta decir que no. Si nos llaman por teléfono, por ejemplo en un call center, y nos piden cambiar una contraseña y demás, si no está entrenado ese equipo, seguramente haga ese cambio de contraseña, bueno, permitiendo que un tercero pueda acceder. Y así con todo. Bueno, ahora pasamos un poco a algunas formalidades. ¿Bien? Existe este RFC, ¿bien? Para los que tengan ganas de leer un rato, que define más que nada lo que es un incidente, ¿no? ¿Qué es un incidente? Empezar a dar una formalidad de ese incidente. La verdad que cuando trabajamos en informática, en sistemas, seguridad, tecnologías, el término incidente tiene muchas variables, ¿no? O sea, por un lado, el incidente, si hablamos dentro del sistema, de una vez ayuda, es sucedió un evento bien a nivel de temas técnicos. Me falló mi sistema para hacer planillas electrónicas, no tengo conectividad, etc. Acá vamos a hablar de un incidente de seguridad, algo que hace que los controles que teníamos implementados a nivel de seguridad fueron sorteados, fueron pasados, ¿bien? Fueron evitados, ¿bien? Y no fueron eficientes. ¿Bien? Bueno, el que esté entretenido, este RFC tiene solamente 212 páginas, así que se lo pueden leer, está bastante completo. Es ya un poco viejito, es del 2000, 2001, pero la verdad que el contenido todavía sigue siendo válido. Después ya metiéndonos un poco más en temas de forense. Y aquí entramos a los que sean más fanáticos de CSI, etc. Bien, temas de forense tradicional, bien, se transpone totalmente a lo que es forense digital. Bien, cuando hablamos de forense informático, forense digital, vamos a estar hablando de todo lo que es relacionado a qué sucedió en un sistema. ¿Bien? A investigar qué fue lo que sucedió ahí, por qué, desde dónde, en qué momento, en qué horario, y empiezan a pasar casi todos los mismos temas que se ven en CSI, en las películas y demás, lo empezamos a aplicar en informática también, ¿bien? En los sistemas. Que haya una cadena de custodia, ¿bien? Que esté bien registrado quiénes tuvieron acceso a esos datos, ¿bien? Desde que se accedió a ese servidor, a ese disco duro, hasta la muestra que fue a terminar un laboratorio, quién lo abrió, quién lo analizó, en qué horarios, etc. Qué copias se hicieron. Son todos datos de cadena de custodia que vienen de un poco del mundo más tradicional. Y después hay un principio, que es el principio de Lockhart, ¿bien? Que básicamente lo que dice es que cualquier contacto que hagamos con nuestra evidencia la va a modificar. Y eso sin dudas no es fácil de entender en el ambiente natural, en lo que es forense tradicional, pero cuando estamos en sistemas tenemos que considerar lo mismo. Si nosotros tomamos un disco duro y en ese momento instalamos algún tipo de aplicación de forense para extraer la memoria, para analizar, no sé, las particiones, cada cosa que estemos haciendo vamos a estar modificando nuestra evidencia. Bien, con lo cual tenemos que considerar ese tipo de cambios para nuestro reporte final. Así que hay bastante que contemplar y todo esto sale de este principio de Lockhart de que si hay dos objetos que están en contacto, bien, van a modificar la evidencia, bien, van a interactuar entre ellos y va a hacer modificar nuestra evidencia. Ese es un poco el concepto que se transmite y que tenemos que aprovecharlo también para lo que es forense digital. Entonces, cuando hablamos de respuesta ante incidentes, en particular estos temas de forense digital, tradicionalmente, ¿qué se hacía? Cuando había un caso, un incidente, bien, había un servidor que estaba comprometido, ¿qué se hacía? Históricamente se desenchufaba, se apagaba y se ponía una caja cerrada con candado. ¿Bien? En ese momento perdíamos mucha información que inclusive iba a ser imposible recuperar después. ¿Bien? Hay información que trabaja, por ejemplo, a nivel de memoria, que en el momento de apagar ese equipo la perdemos. Las comunicaciones que hay, en el caso de malware en particular, muchas veces son máquinas que están infectadas, que son parte de una red de máquinas zombies, lo que se habla de botnets, etc. Y esa máquina está teniendo alguna comunicación por algún canal, ¿bien? Hacia afuera, hacia el exterior, es una IP que posiblemente sea maliciosa también y considerada por los lugares donde hacen replicación de IPs. Si nosotros desconectamos ese equipo, ¿bien? Va a dejar de recibir la señal, ese centro de control, con lo cual vamos a perder hasta esa dirección de IP externa, etc. Y a inclusive entender cómo se comunica esa pieza de malware. Con lo cual, ahora lo que se habla es de que, bueno, empezar a trabajar de lo que es información más volátil a menos volátil y empezar a adquirir esa información y dejarla de una forma respaldada para poder analizarla a posteriori en un laboratorio. Bien. Con lo cual, ya no vamos a eso de desenchufar el equipo, sino que, bueno, vamos en el momento que está sucediendo el evento, empezar a tomar esa información que es volátil. Y ahí la idea es empezar a priorizar qué es volátil y qué es menos volátil. Cuando hablamos de memoria RAM, bien, esta información que si apagamos se pierde, esa es la primera información que vamos a tener que adquirir. Para adquirirlo hay herramientas, hay diferentes formas de adquirirla, pero lo que vamos a hacer es un volcado de esa memoria a algún disco, bien, algún tipo de dispositivo que nos pueda almacenar esa información para poder analizarla. Y ahora vamos a ver una herramienta que nos permite analizar después de ese volcado de memoria. Hay varias herramientas,
pagas, gratuitas, abiertas, no abiertas, que nos permite hacer este tipo de caos. Ahora vamos a ver algunas en la parte más práctica. Pero eso sería como lo más volátil. Esas conexiones que les decía son parte de esto más volátil. Y así vamos bajando, ¿no? Hasta llegar a archivos de configuración, archivos de backup, información que, bueno, va a persistir. Simplemente haciendo una copia completa del disco duro, vamos a tener esa información para trabajarla en un laboratorio una semana después, un mes después. No hay problema en el tiempo, dependiendo un poco del incidente en el que estamos transcurriendo, ¿no? Después hay otro RFC también, divertido, este es más cortito, 10 páginas también, es bastante viejo en el sentido de más de 10 años, pero sigue siendo sumamente válido todo lo que dice. Bien, así que también el que quiera empezar a trabajar, armar metodologías de respuesta ante incidentes, de forense digital y demás, son dos buenos RFC para tenerlos de base. Este más que nada habla de el orden básico de recolección en este mismo sentido, ¿no? De lo más volátil a lo menos volátil, que es un poco uno de los principales conceptos que quiero que se lleven de esta sesión. Bien, que lo que es adquisición de información a nivel de forense digital va de lo más volátil a lo menos volátil. ¿Bien? Y ahí entramos en memoria de sistema, archivos temporales, archivos que están swapeando memoria en disco. Después, procesos que estén corriendo, conexiones a nivel de red, que fue un poco lo que comentamos. Luego ya información de RP, de caché, etcétera, a nivel ya de conectividad. ¿Bien? Y luego sí, ya empezamos con la parte de adquirir los discos. ¿Bien? Se intenta hacer una copia completa a nivel físico del disco. ¿Bien? Y ya empezar luego en logs remotos, herramientas de monitoreo, etcétera, backup, que nos pueden llegar a dar información de lo que estuvo sucediendo. ¿Bien? Después, a nivel de las recolecciones estas que hablamos, ¿no? Recolectamos todo esto. ¿Y ahora qué hacemos? Lo sellamos en una bolsa, ¿no? Como si fuera CSI, le ponemos etiqueta, la fecha de adquisición, quién lo hizo y a quién se lo envía. Pero en general de todo esto se van a hacer por lo menos 3 copias. De casi todo lo que hagamos a nivel de forense digital hay que hacer 3 copias. Una que va directamente como archivo, bien archivada como evidencia. ¿Bien? Una que vamos a estar trabajando en el laboratorio, ¿bien? En vivo, vamos a estar manipulándola y modificándola. ¿Bien? Y otra más para el laboratorio por si se rompe o se corrompe la primera que estamos usando. La idea es tener 2 en laboratorio para pruebas y demás, y una que quede bien archivada como evidencia, sellada y que no se pueda manipular. Bien, esa no debería tocarse nunca más, queda como evidencia, nada más para hacer algún tipo de validación de que es fidedigna de lo que se descubrió durante las pruebas. Entonces, ¿qué información podemos revisar cuando estamos haciendo este tipo de análisis? Por un lado, revisar los logs del sistema, ¿bien? Revisar los procesos, el orden, quién lo ejecutó, quiénes son los procesos padres que generaron esos procesos. Es importante en todo lo que hablamos de forense, análisis de malware y más, las fechas, el tiempo en que sucedió un evento. ¿Bien? Que después de que hay, por ejemplo, un proceso que podemos considerar malicioso, ¿qué otros procesos se ejecutaron? ¿No? ¿Qué librerías están involucradas? ¿Bien? ¿Qué cambios a nivel de archivos físicos se generaron? ¿Bien? Y así vamos bajando, ¿no? A reconstrucciones ya de poner reciclaje, recuperar archivos borrados, ver todo lo que son carpetas temporales de navegación, por ejemplo, ¿no? Los diferentes navegadores y más, que nos van a estar dando información de lo que sucedía en ese equipo en un cierto momento, ¿bien? Dentro de todo este proceso. Pero dentro de lo que es Windows en particular, para lo que es forense, existe un directorio que es prefetch, que nos muestra los últimos programas ejecutados. Es un buen punto para iniciar, para ver qué había ejecutado, o sea, qué se estuvo ejecutando dentro del sistema. Y estos archivos se pueden después abrir, ¿bien? Con una herramienta como Strings, que transforma binarios a strings y demás, para hacer un recorrido y ver inclusive qué DLLs están involucradas y demás a través de acceder a ese directorio. ¿Bien? Entonces ahí se empieza a mezclar todo lo que es forense, todo lo que es análisis de malware y demás, con conocimientos avanzados de administración de sistemas. ¿Bien? Con conocimientos de sistemas operativos, entender al detalle cómo se guardan las configuraciones, cómo se manipulan, cómo se dan los permisos a ese tipo de archivos y demás. Vamos a ver algunos de los archivos ahora que son críticos en este tipo de sistemas, que muchas veces no se pueden adquirir cuando el sistema está en vivo, bien, funcionando. Hay que realmente hacer esa captura del disco completa y a partir de ahí hacer la extracción. Si queremos hacer algo rápido, respuesta de incidentes, tenemos que usar una herramienta que nos permita leer un archivo como puede ser el de paginación, en el caso de Windows, ¿no? Un page file, bien, para poder verlo en vivo. Y ahí empezamos a separar dentro de lo que es respuesta ante incidente en 2 grandes grupos. ¿Bien? Lo que es respuesta en vivo, ¿bien? Que es esto de está el sistema funcionando y tenemos que adquirir la memoria,
ver, sacar estos archivos de configuración de paginado sin apagarlos, sin poder hacer la copia completa. Y después sí lo que es ya forense, bien a nivel de decir, bueno, está apagado el equipo, me llevo mis muestras y más, y empiezo a trabajar en laboratorio. Entonces, cuando hablamos de respuesta ante incidentes, en general vamos a estar hablando de ese trabajo en línea, en vivo, bien, de que estamos, bueno, con herramientas, que vamos a ver algunas, ver qué procesos están corriendo, qué conexiones hay, tomar adquisición de algunos archivos que están corriendo en el sistema, que no están como en caliente, y no se podrían copiar simplemente así, sino que necesitan herramientas especiales, y luego sí ya en laboratorio analizar todas las muestras de forense y empezar a trabajarlas un poco más en profundidad. Y aquí entramos un poco en este tema de la memoria. Hablamos que lo de la memoria lo consideramos como una de las cosas más volátiles en todo esto, con lo cual nos interesa adquirirlas y adquirirlas bien. Si nosotros simplemente hacemos un volcado de la memoria, ¿bien? Al disco, a nuestro disco externo, lo que sea, una carpeta compartida para analizar la memoria, nos puede estar faltando información de esta volátil. La mayoría de los sistemas trabajan con lo que es memoria swap, ¿bien? Memoria que pide más memoria, la transforma en memoria disco para utilizar memoria que puede ser volátil. Con lo cual, para adquirir el 100% de memoria, analizar todos los procesos que estaban corriendo, los ejecutables y demás, tenemos que adquirir, hacer el volcado de la memoria física y a su vez el volcado, o sea, copiarnos el archivo, en el caso de Windows, el page file, ¿bien? Donde hay información de memoria ahí corriendo. Y concatenando esos dos archivos, vamos a poder ver todo lo que pasa en memoria. Y ahora en la parte de laboratorio vamos a ver un poquito más de eso, de a veces pensar que nos traemos la memoria es como algo parece sumamente complicado. Ahí dentro está todo, ¿no? Está el proceso, están los ejecutables, están las DLLs, están las conexiones, figura todo ahí. Están las claves de cifrado, por ejemplo, de los discos. ¿Bien? Está todo ahí, se ve muchas veces en texto plano. Con lo cual, teniendo esa adquisición simplemente de memoria, ¿bien? Con una herramienta que lleva unos minutos hacerla, podemos, por ejemplo, extraer un ejecutable de ahí. ¿Bien? Y a partir de ahí decimos determinar cuál es el ejecutable malicioso y en base a eso empezar a analizar el malware de ese archivo. Eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agarrar una muestra de memoria, ¿bien? Vamos a listar los procesos que están corriendo, vamos a tratar de determinar cuáles son los potencialmente maliciosos, extraerlos, o sea que esa extracción de memoria nos genere un .exe y a partir de ahí abrir ese archivo a ver qué encontramos adentro para hacer un poco esta parte de análisis de huellas en la memoria. Es un poco la parte más de laboratorio que ahora les voy a mostrar con algunas herramientas. Esto simplemente un poco explicar lo que pasa a nivel de page file que les decía, ¿no? O sea, básicamente lo que se hace es, cuando se necesita un espacio en memoria física y no alcanza, se va a memoria en disco y a partir de ahí se genera espacio libre para poder ejecutar los procesos. Que en el caso de Windows es este archivo, el pagefile.sys, que bueno, no se puede copiar. Uno puede estar en la máquina en vivo y copiar ese archivo, no nos va a permitir. Hay varias herramientas que nos van a permitir hacer esas extracciones y demás, más allá de poder hacerlo después con una copia del disco. Bueno, como herramientas gratuitas, hay varias herramientas pagas. Hoy voy a presentar casi todas las herramientas gratuitas, bien, que se pueden utilizar. Estas, bueno, lo que es FTK Manager, se puede hacer la extracción del disco, bien, y copiar esos archivos aparte en caliente que estábamos viendo que no se podían copiar, por ejemplo. Después, bueno, dentro de lo que es Encase, es también lo más conocido a nivel privado, a nivel de que hay que adquirir una solución para hacer este tipo de actividades. Pero tanto con FTK Manager como lo que son Moonsouls, pueden hacer estas adquisiciones perfectamente y poder trabajar con una imagen del disco. Después hay una que se llama Dumpit, que ahora la vamos a ver, que también permite hacer la adquisición del disco. Pero la captura es bastante fácil. Este es el caso de FTK Manager, donde es ir al archivo, capturar memoria y nos hace un dump de la memoria. ¿Bien? Cuando salgo del dump o del volcado de memoria, finalmente es un archivo que se genera, ¿no? Nada más. ¿Bien? Que va a pesar, ¿bien? O sea, el tamaño de ese archivo va a ser igual a la memoria RAM que tenemos en nuestro equipo. ¿Bien? Después otra herramienta es esta Dumpit. Dumpit también es un ejecutable que lo que hace es bajar la memoria a un archivo. ¿Bien? Entonces nos baja, no sé, tenemos 4 GB de RAM, nos baja un archivo de 4 GB que contiene todo el espacio, todo lo que estaba contenido dentro de la memoria. En ejecutarlo ahora lo vemos, es hacer un clic y nada más. Le ponen ahí sí y nos genera un archivo con cierto nombre y con el tamaño. Después hay formas de adquirir ya con algún tipo de hardware, con tecnología firewire y demás, que es un poco más rápido y un poco menos intrusivo. Hablamos del principio de Locker, ¿bien? Que todo lo que toquemos en ese sistema lo vamos a estar modificando. Con lo cual estas herramientas que recién les mostraba, FTK Manager, Dumpit, si bien son simples, en ese momento nos modificó de todo el sistema, ¿no? Si vamos a la que hablamos de Windows, nos modificó el prefetch, nos modificó los procesos que estaban corriendo en el sistema, y todo eso va a aparecer en el archivo que creamos.
Con lo cual ese archivo que creamos ya no era el mismo que estaba en el momento del incidente. Es algo ya modificado por nosotros. Con lo cual ahí tenemos que considerar un poco las fechas, las horas y demás y decir, bueno, empezamos a trabajar en el análisis forense a las 10 de la mañana, bueno, todo lo que venga de ahí para más fue modificado por nosotros. No podemos tomarlo como una evidencia válida para el caso que estamos llevando adelante. Y ahora sí, ahora vamos a ver un poco esto más práctico, pero una vez que tenemos el archivo, una de estas herramientas DAMP, Image y demás, tenemos un archivo de 4 GB. ¿Qué hacemos con ese archivo? Hay que analizarlo, empezar a analizarlo. Y ahí hay ciertas herramientas que nos van a ayudar. Esta volatility es un script Python, una herramienta abierta, gratuita, bien, totalmente open source, que ustedes lo pueden descargar de la página web y empezar a utilizar. Bien, y volatility lo que hace básicamente es las conexiones, las DLLs, inclusive tiene algunos plugins con esta versión con Yara, que es una serie de plugins que detectan malware, bien, directamente recorre toda la memoria y busca algún archivo, alguna sentencia maliciosa, alguna muestra de malware que pueda estar afectando al sistema. Bien. Creo que no olvidé nada. Bueno, creo que acá está la página web, ahora se muestro. Dentro de Volatility hay varios plugins, ahora vamos a ver algunos, pero todos estos nos permiten hacer diferentes acciones. Ahora vamos a ver un poco en la ayuda que trae Volatility. Es bastante simple de ejecutar, realmente es un comando, Volatility, vol.pi, y se ejecuta y nos empieza a dar diferentes información. Ahora lo vemos un poco más elaboratorio. Esta es la página web para el que quiera descargarlo, utilizarlo y demás. Y ese es un libro que recomiendo, que habla de todo lo que es el arte de análisis forense digital, muy basado en Volatility. Realmente son los maestros entendiendo la memoria, entendiendo cómo parsear la memoria una vez que uno la descargó. Donde, bueno, lo que les decía, se puede ver información que debería estar cifrada, se ven ahí las claves de cifrado, se puede ver, bueno, ni hablar contraseñas, ni hablar, todos los ejecutables se pueden descargar. Una vez teniendo este archivo, uno puede bajarse .exe, que lo vamos a hacer ahora. Y algunos de los plugins que vamos a ver ahora, y que son como los más básicos que hay que utilizar, son estos. Este plugin que se llama Image Info, ¿bien? Lo que nos hace es, nos toma de esa imagen que hicimos, de esa captura de la memoria, nos da información, nos determina qué sistema operativo está, qué versión, ¿bien? Cuándo fue adquirido, todo un reporte que simplemente ejecutando Volatility y ese espacio Image Info nos va a dar un reporte que sería como la carátula del análisis de memoria que estamos haciendo. Es como la primera etapa que deberíamos hacer para el análisis de memoria. Luego nos gustaría ver qué procesos están corriendo. Para eso están estos dos procesos, pslist, pscan, y otro se llama pstree, que básicamente nos lista los procesos, nos escanea y nos hace un árbol, ¿bien?, de padres, hijos dentro de lo que son los procesos. ¿Bien? Y luego ya nos podemos meter, por ejemplo, a identificar qué conexiones estaban trabajando, revisar los sockets que estaban abiertos, ¿bien? Y después ya bajar un poquito más, a decir, bueno, traernos las listas, los objetos, espacios de memoria, a ver qué hay. Después vamos a trabajar mucho más fino en lo que es la herramienta. Así que vamos a tratar de lograr algo así, ¿bien? Se ejecuta de este estilo, una línea de comandos donde ponemos Volatility, en este caso usamos el plugin pslist, ¿bien? Y acá simplemente ponemos el "-f" de archivo de file y el nombre del archivo que generamos, ¿bien? Y a partir de ahí nos lista los procesos. Esto es como si tuviéramos visto un visor de procesos en cualquier sistema operativo, donde nos da el nombre del proceso. Este PID lo vamos a identificar como el parent ID, o sea, el process ID. Este es el ID del proceso y este es el parent process ID, que es el padre del proceso. ¿Bien? Y allá, bueno, ya los threads, etc. Y ahora el tiempo de ejecución. Así que ahora vamos a dedicar unos minutitos a probar un poco esto, a ver de qué se trata, cómo se ve y demás. Esperen un minuto que vemos esto. Se ve, ¿no? La idea ahora es, tengo acá unos dumps de memoria, esos memory dump 1, memory dump 2, etc. Que es simplemente ese volcado de memoria que les decía. Ahora después les muestro cómo se hace ese volcado. Básicamente el volcado dumpit.exe nos genera ese archivo memory dump 1.bin que se vamos a utilizar ahora. Ahora volvemos a ese proceso porque es sumamente simple, así que no se queden con eso. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, hacer Volatility. Bien, le ponemos, dijimos, era "-f", ¿no? Y el nombre es el memory dump 1.
y queremos hacer, por ejemplo, el image info lleva un ratito, así que ahora lo volvemos a hacer, pero por ejemplo hacerlo de PSList, dijimos. PSList. Bien, ahí vemos el. Y nos trae todos los procesos que están corriendo. Con esto logramos lo que queríamos. Desde ese archivo que teníamos, nos dice los procesos que estaban corriendo. Y acá tenemos que empezar a detectar alguna cosa rara. Y esto lleva un poco de tiempo, yo les voy a guiar un poco para ver esto que podemos entender raro. Si hacemos image info nos dice que es una máquina XP Service Pack 3. Ahora lo estamos corriendo y lo vemos. Y acá vemos algo raro. Lo primero que tenemos que leer es, por ejemplo, este proceso del SAS.exe. Bien, está acá, está por acá y está acá de vuelta. ¿Quién sabe cuántos procesos LSAS tiene que haber en un Windows XP o en un Windows Vista? Uno. ¿Del 1 al 10? ¿No que se animen? Uno solo. ¿Bien? No sé, lo dijo bien. Un solo proceso LSAS. Pero ya acá podemos escuchar que algo raro hay. Entonces, para irnos a estas dos columnas, empecemos a analizar un poco ahí. Decimos, bueno, este LSAS, ¿bien? Tiene estos, y del proceso y a su vez tienen los dos, el padre de este proceso es el 668. Si nos vamos al 668 que está por acá, es el services.exe. Bien, sin embargo, este otro LSAS que está por acá tiene como parent ID el 624. Y el 624 es el WinLogon. En Windows XP y en Windows Vista, en Windows XP nada más, el WinLogon es el que genera el LSAS. Es el padre del LSAS. Con lo cual, podemos empezar a determinar que este es el verdadero y los otros son algún tipo de actividad maliciosa que nos generó el services.exe. Con lo cual ya tenemos algo para analizar ahí, el services.exe y a su vez estos archivos LSAS que están corriendo acá. ¿Qué pasa ahora? Nos dieron este dato de memoria y el disco duro lo tiraron, entonces no puedo ir al .exe, ¿no? Podría ir a la muestra de disco y analizarlo, pero tengo este archivo de memoria, ¿qué hago? Quiero extraerme este disco. ¿Bien? Vamos a ver una cosa abajo para ver esto de una forma más fácil. Usemos el otro comando que es el pstree que les decía, por lo cual hacemos esto, pstree, y quiero darme con un poquito de vista de árbol. Bien. Lo cual es solamente un poquito más simple entender cómo son los padres hijos de estos LSAS. Bien, entonces, vamos a tratar de traernos estos ejecutables para poder abrirlos y ver, traernos el .exe. Vamos a... Vamos a crear un archivo para dar salida a esto. Vamos a ver otro de los plugins. No sé si se ve el fondo, pero se los digo. O sea, estamos usando el volatility, menos F que es el archivo. Y el plugin vamos a usar este es cross-exe-dump. Bien, que lo que hace es básicamente extraer el ejecutable, ¿bien? Y le vamos a poner el "-p" nos dice el puerto, el proceso, el número del proceso, que son los tres que identificamos ahí, el 680, 868, 1928, y simplemente después le ponemos un directorio de salida, que es ese output que recién creé, ¿bien? Con lo cual vamos a hacer que los genere, esos 3.exe los tire adentro de esa carpeta output, ¿bien? Esto le damos enter simplemente, y ahí están los tres archivos. Con lo cual con esto nos capturamos de ese archivo de memoria, ahora tenemos tres ejecutables para trabajar. Con lo cual esto lo podríamos ejecutar en una sandbox, ¿bien? O empezar a abrirlos a ver qué encontramos adentro. Vamos ahora a abrirlos una herramienta que se llama strings, que simplemente pasa binarios strings a texto, para ver un poco, a ver si podemos, en una primera instancia, a ver de qué se trata esto. Y ahí tenemos los tres archivos. Así que vamos a hacer un strings al primero.
Y empezamos a ver ejecutables. Y acá, bueno, ya empiezan a haber cosas raras. Acá hay unos ZW, Close, OpenFile y demás, que esto, bueno, va a empezar a trabajar sobre este archivo. Bien, trabaja sobre un kernel y demás, empezar a trabajar sobre drivers del sistema, etc. La idea acá ya nos va a llevar más tiempo profundizar, no nos va a dar la sesión de hoy, pero la idea acá uno empieza a bajar. ¿Bien? El detalle, empieza a ver los espacios de memoria, empieza a trabajar sobre esto, pero una herramienta gratis como Volatility nos permite hacer todo este parseo de memoria. Ahora vemos rápido cómo se hace el dump, cómo funciona ese dump de memoria que les mencionaba. Bueno, esto es una máquina virtual con un Windows y la idea es, acá simplemente es uno de los archivos que le decía, dump it, ¿bien? Ejecutable, que le hacen doble clic y les aparece este tipo de carpeta. Y básicamente lo que dice es el espacio en discos de 3 GB, ¿bien? Este es el nombre de destino, que va a ser todo este nombre así, .ro. Y si quiere continuar, sí, le pongo sí, nos va a crear ese archivo, .ro, que después lo vamos a parsear como la línea. Así que nada, la idea era dejarles, por un lado, este concepto de lo que es a nivel de forense, de lo más volátil a lo menos volátil. Bien, que elegí esta herramienta Volatility que es súper potente, gratuita, no es tan conocida, pero bueno, a ver, en las grandes conferencias internacionales, en Black, etc., se habla de estas herramientas, hay entrenamientos completos y demás, así que es algo a tener en cuenta a nivel de seguridad. Así que volvemos un poco a la presentación. Bueno, ¿qué más podríamos ir haciendo acá? Empezar a, por ejemplo, determinar las prioridades que tienen esos procesos corriendo. También es bastante fácil de sacar. Bien, para empezar a determinar que, bueno, cuáles son los más bajos, pueden ser los maliciosos y demás. Empezar, si seguimos haciendo estos strings, nos van a dar resultados de que algunas herramientas de Windows, otras quieren estar haciendo algo raro. Bien, después temas de DLLs, podemos traer inclusive las DLLs, como hicimos el PSXDump, nos podemos traer las DLLs involucradas. Capaz que la infección fue en una DLL, en una librería. Y así empezar a bajar, ¿no? Archivos que se generaron, las conexiones. Si de esos plugins que pusimos poníamos Volatility, Connections, nos trae las conexiones que había abiertas. Si ponemos Sockets como plugin, nos trae los sockets que estaban funcionando, ¿sí? Con los puertos, etc. Así que un montón de herramientas dentro de Volatility que las podemos usar para tratar de hacer ese análisis de lo que estaba sucediendo. A ver, ahora, ¿qué estuvimos haciendo ahora? ¿Qué era esta muestra que les mostré de memoria? Es una muestra bastante conocida, que bastante de los análisis de forense que hay por ahí se utilizan. No sé si alguno escuchó hablar de lo que es Stuxnet alguna vez. Fue uno de los virus, piezas de malware más conocidas en los últimos tiempos porque terminó atacando infraestructuras críticas. ¿Bien? O sea, atacaba especialmente plantas de enriquecimiento de uranio, ¿bien? Irán, y realmente fue uno de los primeros ataques que se hacía a nivel de infraestructuras críticas potentes y que, bueno, los ámbitos más conspirativos, por así decirlo, ¿no? Hablan de que, bueno, fue algún gobierno que, por la complejidad que tenía generar ese tipo de piezas, ¿bien? Hicieron que se generaran ese tipo de piezas a medida para atacar ciertos tipos de infraestructura, ciertos tipos de infraestructura, o sea, PLCs a nivel de Siemens y demás, que podían afectar realmente a nivel nacional en esos países, ¿bien? Ese tipo de ataques. Entonces, lo interesante de todo esto es que en realidad este análisis de memoria que estamos viendo ahora en realidad estaba trabajando con 4 0 days para Windows. O sea, cuando hablamos de 0 days son vulnerabilidades nuevas, o sea, formas de explotar nuevas, que no existe el parche, no existe la solución, no son conocidas ni siquiera por la propia marca que genera estos sistemas operativos. ¿Bien? Con lo cual descubrieron 4 completos de estos y fueron un poco lo que explotaban, bien, para después atacar sí lo que es la infraestructura crítica en particular. Atacabas realmente el equipo del operador. Bien. Y a partir de ahí, bueno, todo lo demás que vimos que es sumamente complejo, lleva varios días, o inclusive más tiempo a analizar este tipo de muestras, pero esto es como un primer paso para ver cómo tomar un archivo, una memoria de algo que sucedió y empezar a analizar en ese proceso. Bueno, después otros temas que hay que no da para el laboratorio por el tiempo, pero que se pueden, esos archivos ejecutables se pueden empaquetar, se pueden empezar como a cifrar, a esconder un poquito más, y hay algunas herramientas también para hacer, por ejemplo, esto que dice UPX Packing. Hay una herramienta también de línea de comandos que es UPX, que nos permite desempaquetar esos archivos para poder verlos con un strings, como veíamos recién, y así seguir avanzando. Bien.
A ver, esto de los stacks es algo ya de varios años y más, pero estos reportes son mucho más modernos, ¿no? O sea, estamos hablando del 2013, 2014, son todas vulnerabilidades detectadas en infraestructura crítica, ¿bien? O sea, a nivel de controles industriales, diferentes marcas, diferentes temas de seguridad, que terminan haciendo que esos ambientes críticos puedan ser explotables, con muestras de este estilo. ¿Bien? Con lo cual es algo que está preocupando, estas alertas, bueno, ahí aparecen un montón de alertas públicas, pero son cosas que se repiten y no importa mucho la marca. Si se fijan en la siguiente diapositiva, hay diferentes marcas conocidas, que son ambientes industriales y demás, ¿bien? Y todas ellas con fallas. Y si vamos a las fallas, muchas se van hasta cosas hasta básicas. ¿Cuántos conocen lo que es el OWASP Top 10? Los que están aquí presentes. Bueno, el OWASP Top 10 es un proyecto, OWASP es un proyecto abierto, ¿bien? Una comunidad abierta que trabaja en búsqueda de la seguridad de las aplicaciones. Y anualmente, digo, cada 2 o 3 años, generan un listado, se llama el Top 10, ¿bien? Que son los 10 riesgos principales a nivel de aplicaciones, de seguridad de las aplicaciones. Y si se fijan en este listado, aparecen muchas de ellas, ¿bien? Inyecciones, denegaciones de servicio, temas de cross-site scripting, todas las técnicas que existen a nivel de ataques a aplicaciones, y aplicaciones web en particular, y que están listadas en ese Top 10. ¿Bien? Y siguen apareciendo en temas tan críticos como este tipo de infraestructuras. Si vamos un poquito más al detalle, después hay otro problema. En general estamos acostumbrados que en los ambientes operativos de entornos Windows, Linux, de herramientas que adquirimos o generamos, cuando se detecta un error, se detecta una falla, una vulnerabilidad, el parche se genera en no menos de una semana. Estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, si nos vamos a lo que es infraestructura crítica, con todo lo que puede traer eso, cuando hablamos de infraestructura crítica hablamos de energía, petróleo, etcétera, ¿no? Aguas, etcétera. Y estamos hablando de, por ejemplo, este tipo de... Estos son los nombres nada más de los equipos o de la vulnerabilidad que se detectó. Y acá tenemos la fecha de la alerta y la fecha en que se recibió el parche de parte de la marca. Y estamos hablando de 4 meses, 7 meses, 9 meses, 10 meses. Algunas hasta más de un año en generar ese parche. Con lo cual, desde que se conoce la vulnerabilidad, en algún momento de que se sale la vulnerabilidad, sale el exploit, o sea, la forma de explotar esa vulnerabilidad. Una semana, máximo 2. ¿Bien? Y a partir de ahí estamos hablando de que tenemos 10 meses hasta que la marca nos distribuye ese parche para poder estar protegidos. Y después, ¿qué pasa? ¿Cuándo podemos implementar nosotros el parche? Vamos, ¿no? Sigue de largo, o sea, y en general en lo que es infraestructura crítica, aparte es muy difícil parar esa infraestructura para poder aplicar un parche, con lo cual nos deja sumamente vulnerables en ese sentido a lo que es cómo protegernos. Y ahí, formas de solucionar esto, es esto un poco, ¿no? Respuesta ante incidentes, poder implementar controles, ¿bien? Entonces realmente es importante toda esta parte de respuesta ante incidentes, generar equipos, generar metodologías y demás para poder tratar estos incidentes en tiempo real, ¿bien? O al menos en poco tiempo y no esperar estos 10 meses, un año, 2 años a que alguien nos libere un parche para nuestras versiones. Después hay sin dudas un montón de controles que se pueden hacer, ¿no? Desde buscar vulnerabilidades, estar al tanto, hacer un análisis de riesgo, ¿bien? Después implementar algún tipo de control, de protección, detección de intrusos, protección de intrusos, etc. Así que bueno, problemas que tenemos con la infraestructura crítica más que nada es, no se puede parar. En el 99% de los casos o más es imposible parar. Ya sea como hablamos de controles industriales, hasta temas de fábricas, ¿no? Donde está un robot haciendo un auto y no puede parar esa maquinaria porque es sumamente costoso de tener ese tipo y el tiempo para poder planificarlo. ¿Bien? Después va a ser este tema, ¿no? La prioridad va a ser siempre disponibilidad, timing de ejecución, etc. Y no va a ser la seguridad o la vulnerabilidad detectada por fulanito. Después, ese tercer punto, ¿no? Existen vulnerabilidades desconocidas por las propias marcas que generan este tipo de equipamiento, con lo cual es muy difícil después estar al tanto de qué está pasando. En general, ni siquiera hay el monitoreo de que haya un intruso en este tipo de equipamiento. Son redes que en general están lo más apartadas posible de redes corporativas, con lo cual no están instaladas las soluciones que podrían estar a nivel de organización corporativa, y sin embargo están infectadas porque alguien vino con un USB, como fue el caso de este que les mencionaba de Stacks en particular. ¿Bien? Entonces, bueno, como conclusión es un poco eso de trabajar sobre lo que es respuesta ante incidentes, mejorarla, entrenarse. Bien, hay bastante para hacer ahí. Se está desarrollando mucho material internacional, que está bueno aprovechar, herramientas como estas que son gratuitas, pero a su vez marcos de referencia y demás. En España se armó lo que es un centro de ciberseguridad industrial,
está publicando documentación, está publicando metodologías, está haciendo entrenamientos y más, que también es algo a realizar y empezar a estar al tanto de lo que se puede tomar, de buenas prácticas que están haciendo a nivel internacional. Después les quería dejar una referencia simplemente, para el que quiera trabajar. Más que nada está separado en lo que es, esto es respuesta en vivo, es cómo hacer respuesta en vivo a este muestra de Stuxnet que les decía, ¿no? De traerse información, poder analizar los sockets, analizar el kernel, los drivers que modifica, DLLs, etc. Y este es un poco más de alineado, que es Mark Rusinovich, no sé si lo conocen, es el creador de sysinternals. Bien, sysinternals es una serie de herramientas también para lo que es respuesta en vivo, bien, para ver los procesos del sistema y demás. Fue uno de los desarrolladores del kernel de Windows, Mark Rusinovich. Así que bueno, después los sysinternals lo terminó adquiriendo Microsoft como tal. Pero bueno, hay herramientas hoy que son también gratuitas, que se pueden utilizar y pueden servir para todo esto de respuesta en vivo, de ver qué está pasando, cómo están los archivos de configuración, si hay algo raro ejecutándose, etc. Así que bueno, esto era un poco lo que quería presentarles hoy. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, si no les agradezco mucho por el tiempo y bueno, sigan disfrutando de estas conferencias.